¡Acción! Bienvenidas, chicas. Para las que no nos conocéis, pues ella es mi compi, Tania Trujillo, yo soy María Gled y juntas ayudamos a mujeres como nosotras a vivir sin estrés. Y mira, bienvenidas, bienvenidas. Y hoy vamos a hablar de un tema, la neutralidad. Chan, 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 chan. Y nos encantaría que nos dijerais, podéis abrir los micrófonos, qué es para vosotras esto de la neutralidad, lo que se os ocurra, lo que creáis que es estar en un estado de neutralidad, Ni bueno ni malo, ¿no? ni bueno ni malo. ¿Quién más? Jessica. Yo creo que neutralidad para mí sería el permitir no poner juicios, o sea, abrirme a las infinitas posibilidades y dejar que sea la inteligencia superior o quien me vaya determinando que sea hebre para mí, porque en el momento en que me enfoco en cosas concretas ya no estoy siendo neutral, ya estoy poniendo mi mapa mental y eso me limita las posibilidades. Muy bien, por ahí vamos a ir, por ahí vamos a ir. Muy Pues bien. bien. Pues exactamente. ¿Alguien más quiere compartir? Bueno, que ya hemos chivado, ya ha habido spoiler, ya hemos chivado la respuesta. Pero de eso va la cosa, la neutralidad. Em, Porque creemos que vivimos en una realidad dual, ¿no? Siempre hablamos de que es un mundo dual, la dualidad, pero ¿y qué tal que, Jessica, hola, vale, muy bien. Bien, nos dice Jessica que está transcribiendo la llamada, eso está genial. Em, ¿Y qué tal que esto no es una dualidad, sino una trinidad? Y que existe un espacio mucho más allá del blanco y del negro, que ni siquiera es gris. Es, por llamarle de alguna manera, un transparente, donde, ¿no? Un Canva donde se puede pintar todo si no tienes consideraciones acerca de los colores. No sé si esta definición ha estado muy acertada, más sí, es un espacio en el que las cosas no son buenas, no son malas. No hay un correcto, no hay un incorrecto. Y desde ahí es desde donde vamos a poder crear todo. De ahí el nombre de esta clase. El espacio desde donde puedes, es el lugar desde donde puedes crear todo aquello que deseas. Así es, chicas. Entonces hoy vamos a estar hablando un poco más de este espacio y cómo es que esto, ¿no? De la idea de la polaridad nos pega a nosotras en nuestro día a día, ¿no? O sea, cómo es que realmente esto lo podemos llevar hacia nosotras, porque quizás podemos hablar de este espacio desde ahí. em, Esperen, me quedé porque estoy viendo si alguien estaba más entrando. Disculpen. Entonces, Bienvenidos todos los que acabáis de entrar. bienvenidas todas. Desde el infinito, de este tema que estamos hablando, ¿no? De si es el infinito de posibilidades o no. Pero cómo baja hacia nosotras. Y hay algo que a mí me ayudó como en este concepto de neutralidad, porque quizás él deja de juzgarte o el, no, o muchas cosas con los juicios, bueno o malo, lo entendemos. Pero hay una parte de la neutralidad que es una invitación constante a darte cuenta también de tus pensamientos. Y este tema de polarizarnos va en el sentido de todo lo que estoy defendiendo y todo lo que estoy evitando. Y desde ahí entonces nace este tema de lo que es correcto o lo que es incorrecto para mí. Hay algo que a mí me voló la cabeza de estas dos cosas y es, ¿qué estás defendiendo? Porque quizás nos hemos dado cuenta muchas veces de lo que estamos evitando con los juicios, ¿no? Yo no quiero ser esto, esto está mal, no debería de ser así, yo no quiero tal, pero ¿qué estás defendiendo? ¿Cuántos juicios de ti misma, positivos, vamos a llamarlo así, defiendes que también limitan y que también te polarizan? ¿Qué pasa con este tema de evitar defender correcto e incorrecto? Que constantemente nos estamos dividiendo, nos estamos separando, estamos polarizándonos entre tengo que ser esto o tengo que ser esto. Pero el espacio de la neutralidad es ese espacio donde entonces surge
algo distinto a la programación que yo me he comprado, a todos los puntos de vista que yo tengo, donde estoy defendiendo y evitando algo en mi realidad que he aprendido, sostenido y repetido varias veces a lo largo de mi existencia. ¿Sí? Hasta ahí. Claro, porque muchas veces no tenemos ese concepto. A mí esto me costó mucho entenderlo, esto de la neutralidad, ¿no? Porque yo tenía el concepto cuando empecé a familiarizarme o a investigar en esto de la neutralidad con diferentes escuelas. Yo pensaba que esto, digo, vamos a ver, que si no tienes una opinión, ¿qué es? Que no tienes una opinión, ¿qué es? Que no sientes, ¿qué es? Que eres una ameba, ¿qué es esto, ¿no? De la neutralidad. Y es lo que dice Tania, es em, no tener creencias fijas. Vamos a ver, estamos hechos de creencias, tenemos que tener creencias, porque si no, eso es como un cuerpo sin huesos, ¿no? ¿Vale? Nuestras creencias van a formar como la base, ¿no? De cómo nos comportamos, lo que elegimos, lo que somos, de alguna manera. Entonces, creencias, pues claro, tenemos creencias, pero el punto de la neutralidad es que esas creencias sean totalmente flexibles. O sea, como decimos en España, donde dije Diego, donde dije Diego, digo Diego, ¿no? Y que no te aferres, claro, se ríe Jessica, que lo decimos mucho en España, que no te aferres a algo que tiene que ser así, sólido y para siempre, ¿no? Es salir de ahí, de esto lo creo yo y va a ser así porque yo me he educado así y tiene que ser así, porque desde ahí lo único que puedes mostrar en tu vida es más de eso. Y si eso no te está funcionando, si te está funcionando, perfecto. Pero si a ti no te está funcionando, no vas a poder cambiarlo si no flexibilizas todo eso y cambias esas creencias. Y es desde ese estado de polaridad, no, neutralidad, desde donde puedes elegir, ¿no? Porque es, oye, sin anular lo demás, ¿no? Oye, mira, pues yo creía que la tortilla de patatas, toda la vida he creído que la tortilla de patatas tiene que tener cebolla, ¿vale? Pero es que a mí la cebolla me está repitiendo, pero es que a mí en mi casa se ha hecho toda la vida con cebolla, ¿vale? Pero me está sentando como el culo la cebolla. ¿Y qué tal que me permito, ¿no? El probar y el hacer una tortilla de patatas sin cebolla y veo qué tal me sienta, sin anular el que la tortilla de patatas con cebolla sea buena o mala. Oye, habrá quien le guste la tortilla de patatas y le siente genial la tortilla con cebolla, pero es que a mí la cebolla me sienta fatal. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Vale. Entonces, desde ahí te vamos a invitar a reflexionar hoy cuántos puntos de vista o qué es lo que tú estás defendiendo y sigues defendiendo como una verdad en tu vida. Que fuera de que hoy, porque muchas veces en esto de nos funciona o no nos funciona, creemos que nos funciona, pero quizás te puedes preguntar cuánto de esto ya no me está funcionando para ir por más en mi vida, porque me ha funcionado hasta la realidad que he construido hoy. Dos, ¿cuántas de estas creencias se vuelven entonces también una condicionante para actuar con los demás? O sea, mucha la invitación con esto y con lo que decía María de la cebolla o no la cebolla es, ¿qué defiendes? Y a lo mejor en el ejemplo de la tortilla es defiendo que lleva cebolla, pero en tus relaciones y en tu vida, ¿qué estás defendiendo? Que sigues sosteniendo y replicando, también en las relaciones que tienes, que eso va llevando a este espacio de polaridad contigo y con los demás, si es bueno o es malo, si es bueno o es malo que alguien haga algo, o si es bueno o es malo esta persona que no da, ¿no? Yo ponía hace poco el ejemplo de alguien que me decía que una de sus hijas, la que le pone límites, es igualita al papá, son gemelas. Y ¿cómo se llama? Y la otra no. Y la otra es como más como ella. Y es como, entonces empiezo a defender que esto es correcto y que esto es incorrecto. Y de ahí entonces me voy relacionando con una con más facilidad y con la otra con más dificultad. Este ejemplo se los pongo hoy, se los pongo aquí, porque cuánto de esto, y las invito a reflexionar en cuánto de esto merman ustedes, cómo se relacionan con el mundo y también en el cómo se relacionan con las personas. Usé la palabra merma, qué curioso, no la había ni pensado. Pero bueno, es como que impacta, ¿no? Es lo que quería decir, es como impacta en esto. Entonces, desde ahí las invito mucho hoy a reflexionar en eso. ¿Cuántas creencias defienden sobre el tema de dar?
sobre el tema de recibir, sobre el tema de ser buenas. ¿Y cuánto de esto entonces te evita la neutralidad? Que como dijo María, entonces como evito la neutralidad, pero defiendo este punto, y es más, evito el otro lado, ¿no? Lo que no quiero ser, pero entonces no estoy en este espacio, que quizás es un espacio, si yo les puedo decir que es un poco la neutralidad definida de otra forma, para mí es ese espacio de curiosidad. Es ese espacio de curiosidad, que María lo dijo también como flexibilidad, donde puedo entonces, ¿será que hoy me gusta el aguacate o no? Cuando estábamos preparando esta clase, yo le contaba a María que yo no comía aguacate. Aguacate en México, bueno, las que son de México sabrán, un taquito de aguacate, así. Mira, hoy me lo saboreo, pero bueno, ¿no? Es como que ponemos el aguacate en una tortilla con limón y sal, ¿no? Ay, se me hace agua en la boca durísimo. Entonces, antes no me gustaba. No me gustaba y después de muchas prácticas de esto, un día dije, me gustará el aguacate. Y hoy se me hace agua en la boca, como lo están viendo. Pero es, o sea, mucho venía porque en mi casa no se comía aguacate, porque no le gustaba a personas de mi familia, entonces no era algo que se hiciera. Entonces, de ahí la programación yo defendía que no me gustaba, que guacala la consistencia, que es todo así como pastosito, cremosito. Hoy lo digo y miren, salgo. A lo que voy con esto es cuánto de eso también, y se lo estoy poniendo en programaciones de la comida, de lo que me gusta y de lo que no me gusta. Estoy defendiendo qué me gusta y qué no me gusta, desde la comida, desde la ropa, desde las personas, desde quién soy, de mí, de todo eso, que quizás en este espacio de curiosidad, que es lo más cercano que yo les puedo explicar a la neutralidad, es, y si curioseo, y esto es verdad, ¿y será que hoy me gusta? ¿Será que hoy se me ve bien el amarillo en lugar del negro? O cuerpo, ¿qué te quieres poner hoy? Ese espacio es el espacio que yo desde donde lo he experimentado es lo que más me lleva a la neutralidad y a la flexibilidad de entonces en ese momento poder ser lo que sea que surja y lo que para mí en ese momento sea más fácil hacer o me dé más alegría, más gozo. Ahí pónganle lo que ustedes quieran, pero en ese momento es ese espacio de curiosidad donde entonces puedes elegir algo distinto. Y algo distinto como comer aguacate no, ponerle cebolla a la tortilla o no, o como no quiero salir y digo que no porque siempre he dicho que sí, me quiero ir de mi casa y tener tiempo para mí y entonces hacerme ese espacio para mí, cosas que ustedes hasta hoy están defendiendo o están evitando. Si no se han dado cuenta que están evitando, es todo lo que ustedes, voy a ir un poco hacia allá, todo lo que están evitando es todo lo que ustedes ponen como un juicio de no voy a hacer eso o esa persona está mal que sea así, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo tenía el punto de vista de que yo defendía ser muy inteligente y entonces no me permitía decir ninguna tontería, ninguna estupidez, ninguna pendejada, porque decía, no es que hay muchas personas que hablan y dicen puras estupideces en su boca, ¿no? Y eso me limitaba a hablar. Y entonces desde ahí yo no me permitía hablar. Casi grabar estos videos, dar mis clases, yo no me lo permitía. Quien ha estado conmigo en otras clases sabe que pongo este ejemplo, ¿no? Y hoy me permito todo, desde decir la pendejada más grande del mundo, como decir la cosa más inteligente, como ser la más estúpida del planeta, como ser la más brillante, y es ese espacio que te libera de eso que tú misma estás poniéndote como una cárcel de lo que estás evitando y lo que estás defendiendo. Entonces, mi ejemplo de lo que yo evitaba, yo las invito a darse cuenta que estoy evitando. ¿Qué puntos de vista tengo de los otros que hoy yo no me permito porque no quiero ser eso? Pero a la vez entonces estoy defendiendo el otro lado. Y esa es la parte que para mí yo a veces no me he dado cuenta, que estaba defendiendo de mí, en mi juicio positivo de mí, que no me permitía curiosear a ver qué podía salir de esta boca ay, para que compartir con hoy como lo hago, ¿vale? Entonces, las invito mucho a eso. Hoy la pregunta y el ejercicio es ¿Cuántas que todo selecciones va. están pensando, no? Digo, ¿cuántas? Tú fíjate, porque antes de eso, ¿no? Son condicionantes, el juicio es un condicionante, ¿no? Entonces, tú piensa, cada vez que eliges algo, ¿qué sale en tu cabecita? Os vais a dar cuenta que surge la polaridad. Me invitan a comer, ¿no? Entonces, ay, es que no me apetece ir porque estoy cansada, no es que, pero es que si no voy, entonces se van a enfadar conmigo y no sé qué, esto es bien, esto es mal, condicionantes, ¿no? Entonces, imagínate, ¡pum!, quita los condicionantes.
Ahí puedes elegir tú porque no tienes esos condicionantes. Y de ahí el ejercicio, ¿no? ¿Cuántas elecciones? Párate hoy, ayer, este mes, el mes pasado. ¿Cuántas elecciones has tomado realmente sin el diablito bueno y sin el diablito y sin el angelito? ¿No? Ese es el juicio, el diablito y el angelito. Sin eso, simplemente porque esto lo elijo, porque esto soy yo y esto es lo que yo quiero. Sin justificación, porque no, porque sí, porque lo elijo, ¿no? Porque me voy a comer el aguacate porque me apetece, punto. Ya, pero es que en casa ya te dijeron que estaba malo. No, pero es que dicen los médicos que hay que comerlo porque tiene mucho no sé qué. Me voy a comer porque me apetece. ¿Cuántas? Párate hoy. Y de esas, ¿no? No puedo hacer esto porque es que le estaría fallando a no sé quién. Es que si tomo esta elección me voy a sentir mal porque, ¿no? Sobre todo eso, el tema de los demás, ¿no? ¿Cuánto estamos condicionados, ¿no? Basándonos en las supuestas expectativas que tienen los demás sobre nosotros y nosotras que nos hemos impuesto esas expectativas, los debería, es que yo debería hacer esto porque esto es de ser una buena hija. Es que yo debería hacer esto porque esto es de ser una buena madre. Y ahí entra la polaridad y esa es la que te destruye, porque nunca eliges, eliges basándote en las expectativas de otros y en las expectativas que tú tienes sobre cómo tú deberías ser para ser la buena hija, la buena madre, la que siempre está para los demás. Y es desde ahí. ¿Habéis Y tomado alguna desde, elección hoy libre? y algo que quiero agregar a esto también es desde tus definiciones de ti. O sea, la definición que tú tienes de ti, yo soy una profesionista así y entonces no me puedo permitir esto. Yo soy esto y entonces no me puedo permitir esto. Porque es con el ser la buena con todos, pero también es con eso que tú ya definiste de ti. Y que vas definiendo y a lo mejor vas cambiando conforme cambia tu vida. Y entonces ahora ya no puedo esto, pero sí puedo esto, pero ¿cuánto de eso actúas desde en verdad la elección de la libertad o desde seguir defendiendo tu propia identidad, tu propia personalidad, lo que has definido como que eres tú? Pero que quizás hoy la invitación más grande es a cuestionarte si eso es verdad y si eso que llamamos personalidad o identidad puede cambiar, si estoy en la neutralidad. Claro, porque al final es desde ahí, ¿no? Desde donde te vas construyendo un personaje, ¿no? Con todos los deberías, con todas esas proyecciones, esas expectativas, esos juicios. Esto está bien, esto está mal, entonces me cojo esto. Y yo soy así. Como soy así, no puedo salir de ahí, porque ya me he construido esa estructura. Entonces, wow, hay muchísima resistencia a salir de ahí, con lo que ha costado que tú te crees ese personaje ya, con todo lo que aprendiste en casa. Pasa mucho esto también, que sentimos muchas veces que, fíjate, y vuelvo al ejemplo, a lo mejor es una tontería, pero creo que se entiende, ¿no? El ejemplo de la tortilla de patatas es, si yo no hago la tortilla de patatas con cebolla, ¿sabes? Estoy fallando a mi mamá, por ejemplo, porque ella me enseñó a hacerla así, ¿no? Y con esta creencia, pues vamos a otra creencia, ¿no? Es que el matrimonio debe ser así porque es lo que yo aprendí de mis papás. Y opero desde ahí. ¿Y cuántas fidelidades tenemos familiares y sociales con las que hemos construido esta personalidad basada en el juicio? Y que realmente, si las observarais y las vierais así puestas fuera, las sacarais fuera de vosotras y pudierais separaros, quizá muchas de esas no sois vosotras, ¿sabes? Es como, te pesa, todo eso te pesa muchísimo y te está impidiendo poder ser realmente la persona que tú sí quieres ser, ¿no? Quizás también está impidiendo que elijas eso que quieres elegir, pero que hoy no te atreves a elegir,
porque si lo eligieras, serías totalmente distinta a lo que ya definiste que eres. Entonces, en esa elección es cuánto estás haciendo más relevante lo que defiendes, que te vas a equivocar, que no vas a hacerlo bien, que no te va a salir, que le vas a fallar a todas las expectativas de todos los demás. Eso es lo que me refiero con el, chíquense bien que están defendiendo. Porque si están defendiendo que se van a equivocar y entonces desde ahí no elijo, si están defendiendo que le van a fallar a su mamá, a su papá, las expectativas que tenían de usted, a ustedes mismas, porque sus expectativas de ustedes eran distintas, entonces, ¿qué elijo? Porque entonces hoy estoy eligiendo a lo mejor hacerlo más lento, complicármelo más, mostrarme y confirmarme que por ahí no es porque me voy a equivocar, confirmarme que eso no va a pasar. Entonces, ¿qué tal que lo curiosean? ¿Qué tal que usan las herramientas que hoy les vamos a compartir? Ah, Eso es. vale. ¿Se entiende hasta Entonces, aquí? ¿Sí? chicas, va. Entonces, háganse ese ejercicio. Igual lo pueden hacer ahorita en su celular si lo tienen, en su cuaderno, las que ya lo empezaron a hacer. Pero eso, esa pregunta, ¿qué lecciones he tomado hoy, ayer, esta semana que realmente sean de mí? ¿Cuántos condicionamientos o cuánto sigo defendiendo y qué estoy evitando? ¿Y cuántas de estas elecciones han defendido y evitado algo? La neutralidad, chicas, a mí es como mucho en mi caminar en este tema de descubrir más acerca, ya saben que me apasiona la física cuántica y la energía y todo esto, pero la neutralidad en lo que yo he descubierto, en lo que he practicado, en lo que he ido, y lo platicamos María y yo, la neutralidad es la energía más potente que hay. Porque no es estar en lo más guau, porque eso vuelve a ser un juicio positivo o un juicio negativo, vuelve a la polaridad, a la división. Pero la energía neutral es la energía más potente, porque entonces desde ahí lo puedo crear todo, lo puedo cambiar todo, lo puedo ver todo. Entonces veo neutralidad, curiosidad, Y es que flexibilidad. no puede existir realmente en física un positivo y un negativo si no existe, ¿no? Lo que hablábamos. Si no hay un neutrón, no puede existir ni un protón ni un electrón, porque es desde la neutralidad desde donde se origina todo en el átomo, ¿no? Y más allá, porque em, es hasta de esa experiencia, ¿no? De ¡guau! Me lo estoy pasando genial y está súper bien, ¿no? Y ¡guau! Es no definir que esa es la mejor experiencia que has tenido o vas a tener en tu vida, ¿no? Parte todo de nuevo de qué definiciones tienes sobre las cosas. Porque es, ¡buah, genial! Me lo he pasado genial. Y, ¡buah, genial! O sea, ¡buah, fatal! Hoy lo he pasado fatal. Y no hacerlo tan relevante, ¿no? Y es como esto es erróneo, lo he pasado y mal, me ha sucedido esto y esto está mal, no debería haber sucedido así, ¿no? ¿Te suena? ¿Algo? Hemos tenido una conversación así hace un ratito, pues. ¿Y qué tal? Que todo está bien, ¿no? Y con las herramientas que vamos a ver ahora, va a ser mucho más fácil que podáis entrar en ese estado y en esa frecuencia. Porque al final, el tema de usar una herramienta es usarla tanto hasta que tú realmente te conviertes en la herramienta y puede que te desvíes, ¿vale? Tú vas a poder desviarte, pero siempre puedes recurrir a esa herramienta. Y cuando tú usas mucho esa herramienta, es como lo de las frecuencias, ¿no? Que empiezas a sostenerla, sostenerla, sostenerla y hasta que llega un momento que vas, esa es tu energía, ¿no? Y empiezas a entrar en esa energía de neutralidad que repetimos, no es ser una ameba, no es dejar de amar, no, estamos en una realidad experimental, ¿no? Donde, claro, venimos aquí a experimentar muchísimas cosas, ¿no? Pero quitando todo ese juicio. Quizás una de las preguntas que también las invito a hacerse hoy, con esto que nos acaba de contar María, es ¿en cuántas elecciones y formas en las que has existido hoy, ayer y esta semana te has hecho equivocada a ti? Te has dicho, no, porque soy así, uy, no, perdónenme por ser así. No, 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 por favor. Yo no. No, Yo yo sé no. que tú no, amiga, mi compi linda. No, pero ¿en cuántas elecciones es, uf?
¿no? Perdón, no debí de ser yo. ¿Cuántas elecciones y en cuánto has vivido en estos meses? Es más, hoy se las pongo más fácil. Igual las de México apenas son las 12, ¿no? Ayer. Pero, y si ya lo hicieron hoy, es ¿cuántas has surgido en tu cabeza como, uff, no debí de haber dicho esto, no debí de haber hecho esto así? Porque es que desde ahí entonces es donde te estás haciendo equivocada. Y ahí es donde te vamos a invitar a usar estas herramientas. ¿Por qué? Porque la idea es, no es que te conviertes en el Dalai Lama. Bueno, ni siquiera sé si se vive en la neutralidad, pero vamos a ponerlo ahorita así como la cabeza más pacífica de la Tierra, ¿no? En mi punto de vista. Entonces, no es eso. El tema es que, porque ni él también, el Dalai Lama o los personajes estos han dicho, yo también me enojo. El tema es, ¿cómo tengo herramientas para regresarme a la neutralidad? Para, ¿qué voy a elegir? Ya estoy aquí, ¿cómo me salgo de ahí? Y eso es lo que por lo menos María y yo hacemos y les compartimos estas herramientas en todas las clases, en todo lo que hacemos. Herramientas para que puedas salirte de ahí, cambiar tu estado, volver a elegir, volver a cambiarlo. La herramienta que os vamos a compartir, muchas la conocéis, ¿vale? Pero siempre está interesante volver a verlas porque dependiendo del lugar o en el programa que estéis o la clase que estéis, le vais a sacar una lectura diferente y quizá una forma diferente de usarla. A ver a ver si sabéis qué herramienta es. Alguien que esté aquí, que haya hecho más cosas con nosotras. Mira, mira. Dale, Jessica, dinos qué herramienta es. Échense el chat. Jessica, ¿Ah? examen. Ay. A ver, Paloma Carbonell. Pati también, ¿eh? Pati. Yo es que estoy en la neutralidad, entonces Qué no veo bueno. muchas posibilidades. Brava, Estoy abierta al campo. qué bueno. A ver, la herramienta es interesante punto de vista. ¿Qué esta herramienta es? Por favor, no la subestiméis nunca porque es que te saca del rollo. Y es que además tu mente, ¡shum! ¿Sabes? O sea, ¿cómo se dice? Desenfoca, ¿no? Desenfocas, quitas el foco del juicio. ¿Cómo se usa? Para la que no conozca cómo se usa esta herramienta. La herramienta es interesante punto de vista, que tengo este punto de vista. ¿De acuerdo? Vamos a hacer un ejemplo, Tania. Venga, ¿quieres hacer de mi mente? Quiero hacer tu mente. Las invito a pensar en algo que hayan pensado de ustedes mismas, ¿no? Como un no debería, no debí de haber dicho esto, no debí de haber, si les pasó, o algo que tengan ustedes con el juicio, no debí de haber reaccionado así, o no debí de haber contestado así, o ya debería de estar haciendo esto. Entonces quiero que se lo digan, que se lo repitan 3 veces cada uno de ustedes, piénsenlo. Así de, a ver, no debería de... em, haber comido aguacate. No debería haber comido aguacate, no debería haber comido aguacate, lo que ustedes estén pensando, ¿ok? Cada una. Y de ahí, ya que tengan eso, sientan su cuerpo, cómo se siente ese, no debí de haber hecho esto, no debí de haber reaccionado así, no debí de haberle dicho esto a esta persona, ¿no? Y solo sienten y observan su cuerpo. Noten si pasa algo en el cuello, en el estómago, si se siente más cómoda o se siente más apretadito. Solo si sintieron como más apretado o alguna parte del cuerpo como más tensa, pónganos un uno en el chat para ir viendo qué pasó. Jess, dolor de espalda, Rox también uno. Entonces, ok. Estoy esperando a las demás a ver si va. Y ahora les voy a pedir dolor de cabeza. Fue como instante de dolor de cabeza si piensan en eso. Se empieza a sentir más cansancio. Ok. Ahora les voy a pedir que tomen la misma frase que se dijeron y se digan ustedes mismas, lo pueden decir en voz alta. Interesante punto de vista, que tengo el punto de vista que no debí de comer aguacate. Interesante punto de vista, que tengo el punto de vista, lo que ustedes estén diciendo. Interesante punto de vista, que tengo el punto de vista, que. Interesante punto de vista,
que tengo el punto de vista que. ¿Y cómo se siente el cuerpo ahora? Con la misma frase. Bueno, Jess está en el gozo total. Entonces, si se sintió diferente, si el dolor bajó, pónganos si quieren un 2 o cuéntenos. ¿Ok? Desapareció el dolor de cabeza diferente. Diferente. Esa es la potencia de ustedes mismas convertir todo, absolutamente todo lo que se estén diciendo en un interesante punto de vista. Porque un interesante punto de vista se puede cambiar su punto de vista. No es tan fijo, no es tan sólido como si ustedes estuvieran diciendo una verdad. Entonces eso empieza a desolidificar la energía. Eso empieza a desendurecer ese juicio y eso hace mucho más fácil estar en un espacio de curiosidad. Y Porque además es no es una verdad. Dime. que es súper importante eso, ¿no? El colocarte en ese estado cuando vas a usar la herramienta, ¿vale? No vale con interesante punto de vista que tengo este punto de vista. No, no, no. Colócate en interesante punto de vista desde esa curiosidad, que tengo este punto de vista. Y es que vas a ver cómo, bueno, lo habéis visto, ¿no? Cómo empieza, pero con conciencia, ¿no? No, no, como muchas veces decimos, ¿qué más es posible? ¿Qué más es posible? No. Ponte en ese papel de, fíjate, de observador, de interesante punto de vista que tengo este punto de vista. Bueno, pues esta herramienta para con una misma se usa así. Siempre es para con una misma, quiero decir. Más cuando recibimos, ¿no? Un juicio, una opinión, algo externo de otra persona, que eso también al final pues es lo que activa, ¿no? Todos nuestros pensamientos, todos nuestros juicios internos. Vamos a usarla de esta manera. Interesante punto de vista que fulanito tiene el punto de vista, este punto de vista. Por ejemplo, me dice Tania, qué mal te quedan esos pendientes, ¿no? Es que a ti te queda muchísimo mejor el color rojo, ¿no? De forma interna, no lo decimos en voz alta, ¿vale? Por dentro, mentalmente decimos, interesante punto de vista que Tania tiene este punto de vista o interesante punto de vista que Tania cree que me queda mal el verde, ¿vale? Cuando haces esto, más en situaciones familiares, porque una de las cosas que más nos levanta todos los implantes son los eventos familiares, ¿no? Generalmente este tipo de cositas, em, ¿cómo se puede hacer un anclaje? Ahora lo miramos. Este tipo de situaciones son como casi quizá más impactantes, ¿no? En el círculo más cercano. Y a nivel familiar yo os puedo decir que esta herramienta a mí personalmente me ha funcionado increíble, increíble, porque hubo momentos en mi vida en los que pues tuve momentos complejos en casa, ¿vale? De falta de entendimiento con personas que querían muchísimo y me afectaba muchísimo las opiniones de otras personas. Y actuaba en base a eso. Entonces me sentía muy castrada, me sentía muy reprimida, me sentía muy frustrada y eso además generaba como una especie más de odio hacia la otra persona, ¿no? Porque es te quiero, pero me jodes, pero no te quiero fallar, pero, ¿no? Te quiero, ¿cómo se dice? Te quiero, sí, pues te quiero, no me sale la palabra, pero bueno, te quiero mucho. Y como te quiero mucho, esto me está haciendo mucho daño. Y cuando empecé en momentos puntuales a usar esta herramienta, ¿no? Me decía, "Ah, es que eso no se hace así por... Interesante punto de vista, que esta persona tiene el punto de vista que debería hacerlo de otra manera. Y lo empiezas por dentro, por dentro, por dentro. Y vais a ver cómo empieza a bajar todo el sistema nervioso, ¿vale? Empieza a bajar, a bajar, a bajar, a bajar. Y vais a ver cómo hasta las discusiones y los conflictos pueden llegar a cortarse, ¿vale? Porque vosotras cambiáis ese estado energético y pensad que cuando tú cambias, los demás lo perciben también energéticamente y eso puede dar lugar a terminar con muchas situaciones de este tipo. Y aunque no terminen, como tú estás en ese estado de neutralidad, pues estás dispuesta a recibirlo,
Así que Y la otra que ayuda muchísimo esta parte de hacerlo así cuando recibes la opinión de los demás, es que esa opinión muchas veces la convertimos en una verdad, o sea, en un juicio que nos compramos y que entonces desde ahí empezamos a decir, claro, es que es verdad, ¿no? O sea, tiene toda la razón esta persona. Entonces, en vez de darle la razón, lo conviertes en un interesante punto de vista y entonces no solidificas la opinión de alguien más en ti, la conviertes en una creencia que te vas a confirmar. No, es como o sea, es como, esta persona tiene el interesante punto de vista de que yo debería de pintarme las canas, ¿no? Entonces, interesante punto de vista que esta persona tiene el punto de vista. sí, Entonces porque también fíjate, es, perdona, Tania, que como yo hablo tan deprisa, cuando Tania para, yo pienso que ha terminado y entonces, ay, me la... Dale, compi. no, bueno, y otro punto de esto es que quizás también tú puedes hacer lo mismo cuando tú vas a dar la opinión de alguien más, a alguien más. Interesante punto de vista, que yo tengo el punto de vista de que esta persona debería de ponerse chamarra, ¿no? O no hacer esto, porque entonces te puedes dar cuenta que también tú tienes un punto de vista con respecto al otro, pero solamente es un punto de vista tuyo, que no necesariamente es una verdad en el otro, ni en ti, simplemente es un pensamiento que surge. Yo creo que esta última forma es muy potente, porque cuántos puntos de vista también tenemos hacia los demás, de cómo creemos que deberían vivir su vida, qué creemos que deberían decir, qué no deberían de decir, ¿no? Entonces esto es muy interesante, ¿no? Porque muchas veces vemos la paja en el ojo ajeno y nunca en el propio. Entonces, realmente eso también te libera mucho, el tú no tener puntos de vista fijos sobre otras personas. Eso es súper liberador, ¿no? Porque el vive y deja vivir se vuelve hacia ti realmente, te dejas vivir a ti, porque estar pendiente de lo que hacen, dicen o no hacen los demás es agotador, ¿no? Lo que hablábamos de cuántas personas viven en tu cabeza, o sea, no solo vives tú en tu cabeza viven tus papás, tus hijos, tus compañeros de trabajo, ¿no? Todos esos, cómo tendrían que comportarse. Y yo creo que es demasiada gente para vivir en una cabecita. A ver, depende del tamaño de cabeza, pero yo creo que con una persona ya es suficiente. Entonces, gracias por compartir esa forma, porque fíjate, eh, se me había olvidado, así que gracias. Y de ahí me lleva a la segunda herramienta que les vamos a compartir, que es una herramienta que a mí me encanta, porque chicas, ¿cuántas historias se cuentan? ¿Nunca les ha pasado que, bueno, les voy a poner este ejemplo que alguien me decía, ¿no? Que fue un date y entonces ahí en el date con la persona, o sea, esta persona estaba como de que, wow, ya me voy a casar con esta persona, tal, no sé qué, o sea, no estaba ni siquiera escuchando a la persona y ya estaba en la historia de que ya, o sea, juntos para siempre, ¿no? Total que eso duró 3 dates, ¿no? Pero entonces la persona me decía, es que me di cuenta cómo en vez de escucharlo, estar presente y estar ahí, yo estaba haciendo toda una historia. Y la herramienta, que es muy de la mano con interesante punto de vista, que a mí me encanta, es la historia que me estoy contando. ¿Qué historias te estás contando? La historia que me estoy contando es que no voy a poder, la historia que me estoy contando es que esto no, que tal persona quiere venir. Estas dos herramientas también bajan muchísimo esto que hacemos de tomar las cosas personales. Entonces, esto cuando te dicen, no te lo tomes personal y dices, bueno, sí, pero ¿cómo le hago con estas dos herramientas? ¿Por qué? Porque simplemente la otra persona está dando un interesante punto de vista o está contando una historia y tú estás contando una historia en tu cabeza al respecto de lo que esa persona dijo o al respecto de la situación familiar, al respecto de todas las personas que viven en tu cabeza, como lo dijo ahorita María, de todas esas hacemos una historia. Y lo más potente de usar esta herramienta es que después llegas a la cita, a la reunión familiar y te relacionas desde tu historia. O sea, tú no vas a hablar con esa persona para ver qué es esa persona en ese momento, desde la neutralidad, desde la curiosidad, sino ya de toda la historia. Y si ya es un tema familiar, ya tienes más historias. Entonces, como la historia, y entonces tenemos un montón de historias, un montón de interesantes puntos de vista que conllevan después a una historia telenovelesca
más las que, pues no sé qué tanto en España, pero pues nosotras en México un montón, telenovelas, Marimar, todas estas. Entonces, no sé si ustedes también vieron Marimar, pero bueno, entonces en Marimar hacemos un montón de telenovelas y de novelas en nuestra cabeza y de ahí nos conectamos con los otros. O sea, a mí me encanta esta herramienta porque una de las cosas más importantes que yo he visto, o la que más me ha funcionado a mí, es que si mis pensamientos solamente son una historia, solamente son un interesante punto de vista, entonces puedo llegar a este espacio de la neutralidad. Entonces en ese momento puedo accionar distinto, puedo recibir a la otra persona. Esto, para mí, esto cambió mis relaciones familiares porque no hay historia. Yo me contaba muchas historias o con mi papá o con mi mamá, sobre todo con mi papá, que hace muy interesantes elecciones. Y entonces desde ahí yo me contaba toda una historia de que no, y entonces cuando sea viejito, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Nada de eso estaba pasando, pero yo vivía en la historia. Cuando yo empecé a usar la historia que me estoy contando es que mi papá, hágale el ejercicio igual que con interesante punto de vista, pero las invitaría a usar estas dos. ¿Cuántas historias te estás contando que no te están permitiendo recibir lo que es la neutralidad, lo que está pasando realmente, la persona que tienes hoy enfrente de ti? Mira, nos decía Mila cómo se puede hacer un anclaje en la mente para no olvidar a utilizarla. Y te invito a que juegues y experimentes mucho hasta que realmente te aparezca. Pero, ¿y qué tal que te pones una alarma en el teléfono y te la pones un día para jugar, pues cada hora? Y observas qué pensamientos en ese momento están cruzando tu cabeza. Te aseguro que a alguno le puedes calzar el interesante punto de vista. Lo importante, esto es para, ¿cómo te das cuenta? Porque has de observar tus pensamientos. El tema está en que nosotras nos creemos lo que pensamos y hasta que tú no te desidentificas de lo que piensas y entiendes que es solo un pensamiento que pasa por ahí y que eso no eres tú, no te puedes salir de la peli. Porque aquí cuando estás con el rollo, con la historia, entonces que me dijo, no sé qué, estás ahí, ya no ves nada más. Cuando usas la herramienta, shum, sales y ves la peli como en el cine. Entonces, puede haber muchísimas formas. Ponte una alarma en el teléfono, ponte un recordatorio, píntate una X. Yo era de esas personas que me llenaba la casa de posits con cosas. Sigo poniéndome cosas, ¿vale? No tantas, pero con todo lo que quiero que se empiece a hacer hábito, ¿no? Pues me lo pongo así vivimos, como locos en casa, que hace poquito borré un azulejo del baño. No os quiero contar qué había ahí, pero mi marido, el pobre, tiene que vivir con estas cosas. Pues haciéndolo presente. Y es que al final, tú fíjate, esto de los pensamientos, ¿no? Volviendo a lo de la estructura, es que si tú te creas todos esos pensamientos y todas esas películas, es que vas a actuar desde ahí. Todas las decisiones que tomes van a ser desde ahí. Hay un ejercicio, alguien me lo enseñó una vez, pero me encantó, es algo que me impactó mucho el usarlo y me dijo, por ejemplo, si tu papá no fuera tu papá y te dijera algo, imagina, no, si tu papá fuera una persona nueva en tu vida que te dice lo que te está diciendo ahora, ¿cómo lo recibirías, no? Porque no es lo mismo que alguien al que tú ya le has colgado una historia interminable y con la que tienes una historia te diga, mira, te quedaría mejor los pendientes rojos, ¿no? Alguien de la calle, ¿no? Que es nuevo y es como lo puedes hacer como un interesante punto de vista porque no tienes una historia, es la que has hecho en ese momento. Uy, este señor va vestido así, seguramente es así, ¿no? Le has sacado el perfil psicológico en un segundo a una persona con la que ya tienes y le has puesto muchas historias. Entonces, ¿y qué tal que cada pensamiento, cada persona que recibís en vuestra vida, lo que os diga lo recibís como algo neutral, ¿no? Sin esa historia que pesa tanto? Esa es un poco la idea. ¿Te ayuda esto que te he compartido, Mila? Sí, la verdad es que lo sé yo también, pero se me olvida.
pero hoy he tenido a Alba a mi lado y me la ha repetido la frase. Y me ha venido vuestra explicación, vamos. Y sí, me escribiré algo. Y así lo tienes. Claro, Porque pero normalmente también sabes cuándo te vas a enfrentar mucho más lo que tú dices, o en relaciones, en reuniones familiares o de amistades o tal, o momentos que sabes que vas a tener que utilizar eso, pues una I bien grande de interesante y ya está. Muchas gracias. a ti, y borra la historia tuya personal que tienes con esas personas también, porque fíjate, también Sí, nos creamos una historia sobre cómo vamos a reaccionar nosotros, sí, sí, ¿no? Como voy totalmente. a esta reunión familiar y ya sé cómo me pongo porque mi cuñado me saca de mis casillas, yo ya voy ahí, ¿no? Con todo el saco, las herramientas, con todas las cosas, pero mi actitud es verdad. Y nos ha pasado muchas veces que dices, venga, ya, suelto, ¿no? Y voy. Y te lo has pasado genial en lugares donde pensabas que ibas, no te lo ibas a pasar bien o te has relajado, ¿no? Te has quitado y sale todo como diferente porque realmente nunca nada va a salir como tú creías que iba a salir, ¿no? Entonces, soltar esa historia de ti misma en esos lugares también. Y puedes usar, Mila, antes de ir a las reuniones, tanto interesante punto de vista como la historia que me estoy contando es que yo en mi familia tal, o que mi familia tal, o que tal persona tal. Entonces es como mucho el hacer conscientes. Y hay otra importante y es en lo que yo quería como sumar a esto, es también, chicas, estar muy presente que lo que pasa en su cabeza es suyo. María y yo hacemos mucho este ejercicio, trabajamos juntas, hablamos un montón. De repente hay cosas que yo hago que María dice como de, ¿qué? Y entonces a ella le botan puntos de vista. Entonces de repente hay cosas que María hace que a mí de repente es como de, ¿mm? Y entonces el tema aquí es como, yo me hago cargo de lo mío, María se hace cargo de lo suyo y por eso llevamos esta relación que va creciendo cada día, pero eso pasa, lo mismo pasa en una pareja, en una relación de cuñados, en una relación, porque la otra persona va a decir, Tania, esto es morado, y yo voy a decir, yo lo veo verde, no. Entonces, como yo hacerme cargo de que yo lo veo verde y que el otro tiene el interesante punto de vista de que es morado, pero entonces yo me hago cargo de mis botones. Y eso también es el espacio de la neutralidad. Esos botones me refiero, con lo que surge en mí, lo convierto en un interesante punto de vista. Porque entonces eso es mi memoria, eso es mi botoncito que va a mover que surja lo que yo defiendo de algo y lo que yo evito de algo. Y en las familias y en las relaciones de pareja, familiares, personales, de mamás e hijos, evitamos y defendemos un montón de cosas de la historia. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, aparte de los post-its, los puntos en el celular, todo esto, yo les recomiendo mucho este ejercicio también. Y es que si van a hacer algo físico, como lavar los platos, como bañarse, que sienten su cuerpo en ese momento está muy presente, o que están, no sé, si hacen la limpieza de su casa, que está el cuerpo muy movido, en ese momento también pueden decir, ok, qué interesantes puntos de vista tuve esta semana, dónde me estoy juzgando, pero también al mismo tiempo estás sintiendo el cuerpo. Entonces, como que es un momento que estás muy presente porque tienes el agua en las manos o tienes el agua en el cuerpo y puedes ver cómo se siente. Pienso esto, lo cambio interesante punto de vista. Todo es un entrenamiento, chicas, y mientras más entrenen reconocer qué genera una cosa a qué genera otra, entonces se va haciendo es como que añadirle la experiencia física muy presente con el cuerpo, ¿vale? En el momento de la práctica. Entonces yo las invito a practicar eso, si pueden, cada vez que su cuerpo esté muy presente, la regadera, las manos, eso también puede ser. Yo me quedo más con lo de Rosana, que ha dicho lo del anillo. Si es de diamantes, muchísimo mejor. Pídelo. No sé Con si una I tienes, enorme. no sé si tienes pareja. Uno así rollo de rapera con muchos diamantes que te coja toda la mano. Se lo pone. Y Pero mira, bebé. es que estoy fatal. Estoy muy mal y necesito recordarme esta herramienta en 24 quilates, porque es que si no, no retengo nada. Yo también quiero uno de esos. Así, uno gigante. Pero además toda la frase con las tres versiones, interesante punto de vista, que tengo este punto de La vista, historia que me lo estoy tiene. contando. Me parece excelente idea. Rosana, contratada. Qué bueno. Pues chicas,
hemos visto esas dos herramientas, ¿vale? Y hay una tercera herramienta que muchas de aquí conocéis, que también tenéis, y en esta ocasión queremos explicaros cuál es la relación con esto que estamos hablando y esta herramienta, que son las barras de Access. Porque hay muchas formas de ver las barras, de entenderlas, de... Bueno, las barras se hacen más que se entienden, ¿no? Pero si hablamos de polaridad, em, ¿qué pasa con las barras de Access? Que todos los pensamientos que nosotras emitimos tienen una carga eléctrica, ¿vale? Los pensamientos, las emociones, y tienen una polaridad, positivo, negativo, ¿vale? Lo que hacen las barras es que cuando tú las activas, esa carga se disuelve. Eso a nivel físico, ¿vale? Eso es lo que pasa, se disuelve. Y se produce un estado en la persona de neutralidad. Y muchas ocasiones hablamos de, es que bajan los niveles de estrés, es que duermes mejor, pero la raíz es que tú estás en ese estado de neutralidad en el que vives, cuando recibes barras, empiezas a estar en interesante punto de vista de forma natural, ¿no? Es como sin decirlo, pero es como, ah, ok, o no. O sí, siempre pongo este ejemplo, ¿no? Que al principio, cuando empecé a recibir muchas sesiones, iba a decir algo, típica creencia, pongámosla de la tortilla de patatas, ¿no? Es como, eh, no, una concreta, que esta me alucinó muchísimo. Yo tenía la teoría, ¿vale? Pero fija, que un hombre en una primera cita, si no pagaba, era un bellaco, ¿vale? La sigo manteniendo un poco, pero no. Entonces, mi pareja y yo veíamos un programa que se llama Primeras Citas, aquí First Dates en España, ¿no? Y entonces pues llegaba el momento en el que hay un momento en la cita, dos personas se conocen por primera vez y toca el llega la hora de pagar, ¿no? Y ese es un momento que da para mucho debate en el programa, a ver quién paga, si paga el chico, si pagan los dos, bueno. Y yo siempre, pues, mírale qué rata el tío tal. Y un día, de repente, me vi diciendo, hombre, es que el chico tiene que... Y yo, ¿o no? Porque tiene que... ¿Por dónde está escrito eso? Y me aluciné de ver cómo eso... Y fuera de broma, a día de hoy, ¿y por qué? Y eso a mí, eso que crea en mi vida, que pueda recibir muchísimas más cosas y muchísimas más personas. Muchísimo más. Y eso es lo que crean las barras. Que tú entras en un estado de neutralidad. A ver, las personas que habéis recibido barras así, que estáis aquí, em, ¿os ha pasado esto? Que hayáis recibido varias sesiones y de repente es como, bueno, como que está todo bien, ¿no? Claro, y es que mira, Jessica ha recibido un montón de, ¿no? Tú te has hecho un montón de barras que te las haces a ti misma. Es que cuando tengo algún objetivo o algún deseo o algo que quiero manifestar, pues ahí me frío a barra. Y sí, sí que me funciona. O sea, sí, realmente es una manera para abrirse a ese recibir. Y además, pues súper agradable. ¿No? Y la sensación, y te pasa esa sensación como que recibes todo más fácil, ¿no? Es Es que como, yo físicamente, desde la primera sesión de todas que la tuve contigo, la primera vez que las probé, ¿verdad? antes de dar clases y tal, a mí el síntoma que noto automáticamente es que se me expande la respiración. Entonces yo sé que estoy expandiendo y que me estoy abriendo porque automáticamente mi capacidad respiratoria se expande. Y claro, eso afecta pues a todo el sistema nervioso, a todo. Y no solo a nivel físico, sino mental. Y claro, ahí sí que es verdad que es cierto, no le había dado el nombre de neutralidad, pero sí que es verdad que te quedas como expandido y ahí a ver qué llega, a ver qué se manifiesta ahí desde ese estado. Y sí, a mí me encantan. De hecho, ahora que estoy en proceso así de mucho cambio, pues vuelvo a retomarlas y aunque me quedo durmiendo, pues siempre los dedos. Y cuando ya veo que me voy a dormir, bueno, que se activen todas todo el tiempo posible. Las dejo ahí. Incluso a base de usarlas y coger ese hábito, hay días que estoy en casa haciendo cualquier cosa, estoy cocinando tal y de repente ¡cling! Noto que se empiezan a activar. Digo, ole yo. Ay, qué Ya grande. Es verdad, recibo ya hasta sin claro. intencionarlo conscientemente. Sí, sí, en mi experiencia sí, es súper expansivo. Yo lo noto ya nada más poner los dedos en la respiración.
Qué bueno. ¿Sabes que eso de la respiración no me lo contaste, la primera vez que me lo contaste me impresionó mucho y yo no lo había experimentado así hasta hace poco y me acordé de ti. Dije, wow, claro, se ha habido toda la tensión física. Yo lo empecé a notar mucho a nivel mental, pero es que físicamente hizo como un, ¿no? Fue increíble. Y, y no sé lo que iba a decir, pero no sé, era algo de las barras de este tema. Pero sí, lo que comentábamos del estrés, ¿no? Que al final, joder, ¿qué está generando todo ese estrés? Es que son todos esos pensamientos, todo ese juicio. Porque si tú no estuvieras pensando constantemente todo el día en lo que está bien y en lo que está mal y cómo deberías hacer para que estuviera bien, no tendrías ese estrés. Si no estás en esa polaridad, no tendrías ese estrés. Entonces, desde ese lugar es cómo baja niveles de estrés, duermer bien, el cuerpo se relaja y todo eso ocurre a raíz de eliminar todo esa polaridad. Eso es un poco, y en esto, a mí un poco hay veces que cuando dicen como el se disuelve el pensamiento, ¿no? A mí de repente me causa como bueno, ¿y cómo? O sea, ¿cómo se disuelve un pensamiento? Pero básicamente es lo que explicó María, se neutraliza. Y cuando neutralizas la polaridad, entonces tienes espacio, porque entonces ya no está, o sea, si lo ven como ruido, como si fueran radios, ¿no? Como ubican este radio donde escuchamos hoy los podcasts y las estaciones, es como demasiados radios y ¡pum! Barras, se neutraliza y es como, ah, menos ruido. Y cuando hay menos ruido, hay más espacio para recibir. Y para mí, ahorita que lo decían, es como, es que ese es el espacio de la neutralidad, donde estás dispuesta a recibirlo todo con curiosidad, con flexibilidad, pues estoy dispuesta a recibirlo todo. Y todo lo que evita eso es todo lo que estamos defendiendo y evitando, que no estamos recibiendo nada. Entonces, para mí las barras han sido una experiencia de empezar a recibir cosas más allá de lo que yo había imaginado en mi vida, mucho más allá de lo que yo había imaginado en mi vida. O sea, mi vida cambió muchísimo conforme me hice barras casi 8 meses seguido, cada mes, cada mes, cada mes. Brutal, chicas. Así que es una gran herramienta. Y las voy a ver a las chicas de... Ah, nos vemos el domingo, ¿sí? A Roxy y a Kelly para la clase. Entonces vamos a experimentarlo. Y vamos a estar juntas. Bueno, y a Mila la vamos a ver el día 10 porque vamos a dar una clase aquí en Alicante. Las dos vamos a estar juntitas. Así que, por supuesto, a toda la que le apetezca venir, estáis súper invitadas a acompañarnos en ese día de barras. ¿Y qué más cositas, Tania? ¿Tenéis alguna duda, alguna pregunta? Perdona, acabas de decir He ese dicho, ¿qué he día, dicho? El día 10, ¿verdad, Mila? Y la te... no me despistes, que yo ya No, empecé. no. El 8. Mila, no, que eso las barras no, las barras y cosas que no Ah, arreglan. Y yo, pues se me ha metido en la cabeza que es el día 10, pero no, es el día de 8, me lo dice Tania todo el rato, pero bueno, pues Es el 8, yo mira, soy nos de vemos el letras. 8 por allá. Ya tengo mi vuelo, ya voy a estar ahí en España, así que las que se quieran unir como repetición también, chicas, les cuenta como clase de repetición, si ya la tomaron con María, así que ahí vamos a estar. ¿Tienen alguna duda de las herramientas? Clarísimas, ya, de aquí interesante punto de vista para todo, con anillo, Rox. Me Lo encanta, quiero por ver. favor. ¿El anillo para cuándo? Vais a recibir mañana, solo vosotras porque habéis estado aquí, un PDF que hemos hecho muy chuli chuli, así con las herramientas para que los tengáis. Alguna preguntita también para salir de este tema del juicio. ¿Qué más cositas tienes? Y todas las herramientas, lo estoy viendo aquí. Así que os llegará por email. No os olvidéis de abrir nuestros emails, que ahí os contamos todas las cositas. Sí, Y chicas. bueno, chicas, Y bueno, si ya no hay más preguntas, chicas, ¿seguras de otra cosa? ¿No? Clarísimo. Venga, entonces a usar las herramientas todo el tiempo. Muchas gracias por estar aquí. Para las que están en México, voy a ir a México y por ahí también organizaré una clase de barras, así que les aviso, chicas.
a las que están por allá. Así que muchas gracias. Bueno, un gusto. Buenas noches, buenas tardes para las que estéis en México y nos vemos en la próxima clase o bueno, en cualquier otro lugar del mundo, de las redes o del teléfono. Adiós. Pues nos vemos el domingo, amiga. Te veo el ocho de noviembre. Y espero a las demás también verlas por El allá. calendario, lo prometo. Apuntado. Bueno, igual te vemos el 8 y el 10 y varios días, ¿Qué más ¿vale? es posible? ¿Qué más es posible? Así que un besote a todas, muchas gracias.